Empecemos. Hoy ya vamos a hablar acerca de la anatomía del intestino, arterias mesentérica superior, mesentérica inferior y colon. Entonces, imaginemos lo que ustedes van a ver en emergencia, ¿ya? Un paciente que llega desde Callaye, un poco más arriba, que queda por Caylloma, más o menos, justo entre la entradita de Chivay y Caylloma, hay hay un pueblo que se llama Callaye, donde la mayoría de personas que se encuentran allí o que viven allí son eminentemente quechuas. Entonces, uno de ellos llega por mucho dolor abdominal y por lo que nosotros llamamos obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es cuando no hay la imposibilidad o hay la imposibilidad de emitir gases o de eh, tener expulsión de heces o de defecar en el transcurso de un tiempo determinado, ¿no? Que se diferencia de estreñimiento, porque ya lo van a ver. Uno es mecánico y el otro es físico. Entonces, este pacientito llega con mucho dolor al centro de salud de Callali, que quien lo conoce es un centro de salud que está al lado de una quebrada profunda. Entonces, este centro de salud es prácticamente aislado, ¿no? Llega con dolor abdominal y al hacer este un 1-3 no hay atención en la noche. Tuvo que esperar a que amaneciera, porque vino todavía de una comunidad más profundo. Estuvo caminando prácticamente una hora para poder llegar al centro. Entonces llega el médico a las 8 de la mañana y lo encuentra con balonamiento abdominal, como ustedes ven acá. ¿Sí? Pues acá ustedes ven un abdomen balonado, ¿ya? Pero ¿qué refería el paciente? Que había tenido dolor abdominal en el transcurso de 12 horas y que no había podido expulsar gases ya 12 a 14 horas antes de que llegaran a las manos del médico. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico ve, lo examina, escucha la barriguita y no escucha ruidos hidroaéreos. ¿Qué son ruidos hidroaéreos? Es el movimiento que hace el intestino para permitir la digestión. Entonces se comienza a preocupar, ¿ya? Entonces lo manda a Chivay. Y Chivay está 1 hora y media, casi 2 horas. Lo manda en una camioneta de municipalidad porque no tienen ambulancia. Y así suele pasar. Entonces llega a Chivay y en Chivay se asustan cuando ven el balonamiento abdominal. Y ese centro sí es un 1-4. En teoría tiene cirujano, sala de operaciones, sala de partos y área de hospitalización, pero no hay especialistas. Con las justas tienen un ginecólogo, creo que 3, 4 turnos al mes y, y creo que también tienen 1 o 2 internistas, pero también son 2, 3, 4 turnos al mes, son itinerantes. Pero lo que sí tienen es, imagínense, laboratorio, rayos X, internamiento, etcétera, ¿no? Pero al no tener los especialistas, entonces tienen que derivar al paciente. Pero un iluminado, el médico de la guardia, decide tomarle una radiografía y encuentran esto. ¿Qué ven acá? Vemos un balonamiento abdominal, ¿no es cierto? Y acá vemos como una llanta enorme, ¿de acuerdo? Que está tan distendido que literalmente todas las vísceras han acabado en otro lugar, ¿ya? Se han apiñado en otro lugar. Este no es más que el intestino grueso, en lo que nosotros llamamos un megacolon sigmoides. Entonces llega a Arequipa prácticamente 6 a 7 horas después, porque primero tiene que coordinar la referencia, y como en el Honorio, que es el hospital Honorio Delgado donde yo trabajo, nunca hay camas, porque eso es verdad, jamás hay camas para hospitalización, porque todo lo derivan ahí, no aceptan la referencia, como siempre pasa. Igual el médico de turno lo manda por ley de emergencia, como siempre pasa, pero no le avisan al familiar del paciente que no va a tener ni cama para hospitalizarse y probablemente se hospitalice unas 6 a 7 horas después de haber llegado al hospital. Entonces igual lo manda. Llega 5 horas después de Chivay a Arequipa y nuestro paciente entra a sala a la medianoche del día siguiente de que comenzó el cuadro. Entonces ya vamos 24 horas obstruido. Pobre paciente, ¿no es cierto?
Entonces, entra a sala de urgencia y encuentran esto. Esto es el colon que ustedes ven en la disección. Ese colon distendido es el mismo que están viendo aquí, ¿ya? Y eso que están viendo acá es el mesocolon transverso probablemente, porque tiene meso, y el único colon que tiene meso es el transverso. Bueno, entonces lo que hace el cirujano es procede a cortar la parte de colon que se ha vuelto, que se ha dilatado, y se corta hasta que ya no encuentre necrosis, ¿no es cierto? ¿Por qué necrosis? Porque como vamos a ver, estas pequeñas arterias que ustedes ven aquí son pequeñas y tienen un tipo de irrigación término-terminal, como el cerebro. ¿Eso qué significa? De que no tienen anastomosis por ningún lado. Donde irrigan es el lugar donde terminan. Entonces, si se mueren o se cierran o no tienen circulación, todo el tejido que queda después no funciona, ¿no? Y doctora, ¿por qué se llena de aire? Ah, bien sencillo. ¿Qué hay dentro del intestino? Dentro del intestino tenemos bacterias. Las bacterias producen gas y ese gas hace de que se distienda más y hace que los vasos colapsen más todavía, ¿no? Pero esto no solamente queda ahí, sino también que pueden producir una sepsis, porque esas bacterias entran al torrente sanguíneo y nuestro paciente llega séptico, con una infección severa. Por eso, muchachos, es muy importante hacer bien las cosas, detectar los problemas a tiempo, saberlos derivar de manera adecuada, y eso tienen que aprender. Entonces, vamos desde kinder, ¿ya? Entonces, ustedes en el colegio sabían de que el tubo digestivo, que ustedes lo ven aquí, se divide y tiene partes. Primero tenemos el esófago, que ya lo han visto en otra clase, el estómago, el duodeno, que lo vamos a ver ahora, y al ladito del duodeno vamos a tener la cabeza de páncreas. Por debajo de la cabeza de páncreas, tercera y cuarta porción de duodeno, y luego el yeyuno, luego el ilion, y luego viene el colon. Y entre el yeyuno y el colon, en su primera porción, tenemos el ciego con el apéndice pendicular. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero acordémonos. Tiene una estructura tubular que mide aproximadamente 6 metros y tiene 3 segmentos: el duodeno, el yeyuno y el ilio. ¿Ya? Importante es decir, examen de MIR, de residentado médico, de internado médico, ahora serums, etcétera, es que el duodeno es retroperitoneal, mientras que el yeyuno y el ilio es peritoneal o extraperitoneal. Es importante eso, porque con eso podemos darnos cuenta que quien tiene mayor movilidad es el duodeno y el ilio, mientras quien tiene menos movilidad es el duodeno. ¿Ya? También es importante acordarnos de la histología básica, donde vemos de que hay 2 capas musculares, la circular interna y la longitudinal externa, dependiendo del segmento también. Y también por dentro de la mucosa va a estar destinada en forma de repliegues, y a su vez los repliegues en las famosas vellosidades intestinales, haciendo que la superficie de absorción del intestino sea aproximadamente en un ser humano normal del tamaño de un estadio de fútbol. Interesante, ¿no? Eso quiere decir que si nosotros pudiéramos extender cada vellosidad intestinal, tendríamos un área de absorción enorme. Por eso las diarreas son altamente letales cuando se producen en intestino delgado. También las fístulas, entre más superiores, son más letales, porque la tasa de absorción es mucho, mucho menor, ¿ya? Entonces, acuérdense, la fístula entre más superior, más letal, porque hay más cantidad de pérdida de elementos que van a ser nutritivos para el organismo. Muy bien, primera cosa que se llevan para su práctica clínica. Entonces, acordemos un poquitito del mesenterio, ¿ya? Resulta que el mesenterio es un repliegue de peritoneo que tiene un vaso importante. En el caso del mesenterio, va a tener a la mesentérica superior y a la mesentérica inferior más abajito. ¿Listo? Por detrás del mesenterio vamos a tener al duodeno, que ya hemos visto que es retroperitoneal.
Por arriba vamos a tener al mesocolon transverso. El mesocolon transverso es la base de una cavidad, que ya ustedes también la han visto, que es la transcavidad de los epiplones, y atrás de él vamos a tener al páncreas. Entonces, esta es una zona en la que el cirujano oncólogo usa mucho cuando quiere disecar o quiere extirpar una tumoración de cabeza de páncreas en una cirugía muy común, ahora más común, que es el Whipple. ¿Ya? Es una cirugía compleja en donde para la extracción del cáncer de cabeza de páncreas se saca la cabeza de páncreas, duodeno y se hace una Y de Rux. Listo, seguimos. Entonces, si vemos el mesenterio tiene una forma oblicua. Se determina de que el intestino pueda acomodarse mejor en toda esta zona, a manera de repliegues. ¿Listo? Importante. Y vamos a ver que los repliegues se repiten en casi todo el intestino, porque donde se repliegue el mesenterio también las arterias tienden a expandirse, ¿no? Por arriba vamos a tener al mesocolon transverso, donde vamos a tener a la cólica media, y por el otro lado, a veces el ciego tiene un colon, perdón, a veces el ciego tiene un meso, y también el apéndice puede tener su meso, también llamado el meso apendicular, que es una zona vascular y avascular muy importante para las cirugías de apéndice. Muy bien, seguimos. Hablemos del duodeno. Muy bien, futuros doctores. Cuando hablamos de duodeno, lo primero que te tienen que acordar y se tienen que llevar para su práctica clínica, y lo van a escuchar varias veces en su práctica clínica, es acerca del ángulo de trace. Ustedes durante esta explicación van a escuchar 3 o 4 veces trace, ángulo, área, ligamento, etc. ¿Ya? Cuando hablo del ángulo de trace, es una zona que se encuentra entre la tercera y cuarta porción de duodeno, que diferencian las hemorragias digestivas entre altas y bajas. Repito, porque eso va a quedar para su práctica clínica toda la vida. El ángulo de trace está entre la tercera y cuarta porción del duodeno y divide las hemorragias en hemorragias digestivas altas y hemorragias digestivas bajas. Importante también es decir que cada una de esas hemorragias tiene sus características, porque si sangra desde el ángulo duodeno-yeyunal para abajo, suele producir más melenas, que son heces con sangre o heces oscuras. ¿Ya? Entre más superior el sangrado, más digerida saldrá la sangre. ¿Ya? Entre más inferior, menos digerida. ¿Ya? Podemos tener una hematoquesia cuando se trata de una deposición sanguinolenta que proviene del recto. Mientras que cuando se produce del ángulo de trace para arriba, el sangrado suele ser una hematemesis. ¿Qué es? La sangre se junta por aquí, es altamente irritante, pasa por el píloro, luego va por el duodeno, y en el duodeno, en el ángulo de trace, gracias al ligamento de trace, que ahorita lo vamos a ver otra vez, se contrae y produce que ésta retorne y podamos ver el vómito con sangre. Entonces, cuando yo veo un vómito con sangre, me imagino, y es rojo rutilante, me imagino que esa sangre está viniendo de alguna zona por encima del ángulo de trace. Pero si estoy viendo solo heces con sangre sin vómitos, entonces estoy diciendo de que la sangre proviene de algún sangrado desde el ángulo duodeno-yeyunal para abajo. O sea que eso es un montón de intestino por donde puede sangrar. Por arriba hacemos endoscopías. Por abajo podemos hacer una duodeno-yejunoscopía, que es con el duodeno-yejunoscopio, que es un endoscopio larguísimo que pasa por aquí. También hay la famosa cápsula gástrica o cápsula endoscópica, donde podemos saber qué más o menos está pasando o dónde más o menos está el sangrado, viendo todo el tránsito intestinal. Pero si es solamente superior, entonces podemos hacerlo con el endoscopio, ¿no? Los que van a ser gastroenterólogos se lo van a tener bien claro. Muy bien, ¿qué más vamos a aprender aquí? Lo que ya sabíamos, que el páncreas tiene 3 partes, para la doctora Magnalia tiene 4, cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y por acá vamos a tener las partes del duodeno. Primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. Hemos hablado de la tercera y cuarta.
También nos vamos a acordar que entre la tercera y cuarta pasa la pinza arterial, que es el lugar por donde pasa el duodeno, ¿de acuerdo? Entre la mesentérica superior, arteria y vena, y por detrás de la cava y la aorta. Importante. Sitio muy importante. Cuando hay un aneurisma de aorta, también puede producir como que el paciente dice que se siente muy lleno, una sensación de agotamiento. Es porque el duodeno, por la presión de la aorta a este nivel, ha sido colapsado, ¿no? Es un signo indirecto de ruptura inminente de aneurisma de aorta. Luego de eso, vamos a acordarnos que en la segunda porción de duodeno va a terminar la vía biliar junto con la vía pancreática, en la carúncula mayor. Mientras que en la menor, el conducto pancreático accesorio, ¿ya? Importante. Hacemos nuestro resumen, bien bonito. Decimos que la primera porción de duodeno es una porción superior, situada en el flanco derecho, que va desde el píloro hasta L1 más o menos, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la primera parte del bulbo. Y atrás de él vamos a tener la arteria gastroduodenal. Importante, atrás del bulbo del píloro está la arteria gastroduodenal. Entonces, las úlceras que tienen que ver con el píloro pueden terminar en sangrados por la gastroduodenal. Y aquí la ven. Ahí está. Luego, la segunda porción tiene que estar entre L3 y L4. Por eso el cáncer de cabeza de páncreas produce mucho dolor lumbar, en especial L3 y L4, y se suele irradiar hacia la zona glútea por los componentes del ciático. Pero en realidad es un cáncer de cabeza de páncreas. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de esta zona? En esta zona también terminan los que ya sabemos, el conducto biliar y el conducto pancreático, ¿sí? Principal y accesorio. La tercera y cuarta porción, ya hemos visto que son dos lugares donde forman el ángulo de Treis. La pinza arterial está en la tercera porción, entre la tercera y cuarta también a veces, ¿de acuerdo? Y la pinza arterial es una zona donde el duodeno pasa entre la arteria mesentérica superior y la aorta, ¿ya? Y la cuarta porción es la última zona que está, digamos que de subida de forma ascendente, y llega hasta el ligamento vascular de Treis, que es el que determina la formación del ángulo duodeno-yeyunal. Otra vez, la cuarta porción de duodeno forma un ángulo con el yeyuno, que se llama ángulo duodeno-yeyunal, que gracias al ligamento vascular de Treis forma el ángulo duodeno-yeyunal. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Acá lo vemos un poquito mejor. Vemos el vaso, el páncreas con la cabeza de páncreas, ¿no es cierto? Y alrededor la primera, segunda, tercera y cuarta porción de duodeno. Entonces, entre la tercera y cuarta porción de duodeno, ¿qué vamos a encontrar? Doctora, la pinza arterial. Bien. ¿Qué más? El ángulo de Treis, que determina la hemorragia digestiva alta y baja. Ya, muy bien, doctor. Seguimos. En el duodeno vamos a encontrar dos huequitos, la carúncula mayor y la carúncula menor. En la carúncula mayor termina el el conducto pancreático principal y el conducto colédoco, ¿ya? Importante. Y este punto es importantísimo, porque tienen que ver con varias patologías muy frecuentes, y quien va a ser gastroenterólogo lo va a ver 1.000.000 de veces, va a hacer digamos que su diplomado en eso, su especialista en eso, ¿de acuerdo? Y de remate va a ser su fuente de ingresos, porque la mayoría de nuestros gastroenterólogos ahora son especializados en CEPRE. Doctora, ¿qué es eso? Muy bien. Resulta que nuestro estudiante de medicina ha sido como su chicharroncito luego de aprobar anatomía, ¿no es cierto?, a la Cecilia.
Bueno, quien conoce a la Sicilia, espero que vayan a conocer, de acuerdo, es un lugar donde venden un muy buen chicharrón, ¿ya? O si quieren se van a comer chicharrón, su chicharrón en cusqueño, donde ustedes quieran. La cosa es que tienen que ser una comida con mucha grasa. Esa comida con mucha grasa hacen de que las piedritas que se puedan encontrar en la vía biliar salgan por acción de la colecistoquinina. Y al salir, esas piedritas lo que hacen es quedarse aquí atoradas. Una vez que se quedan ahí, ni la bilis puede pasar, ni el jugo pancreático puede pasar. Entonces el jugo pancreático retorna al páncreas. Mientras que no haya una activación por medio de la bilis, no va a pasar nada. Solamente nuestro paciente se va a poner amarillo y va a tener mucho dolor, ¿no es cierto? Entonces, nuestro estudiante de medicina llega al hospital amarillito, ¿ya? Luego de nuestra comida copiosa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha pasado ahí? Lo que ha pasado es que la piedrita ha salido por el conducto, ha entrado al colédoco y ha llegado acá y ha cerrado esta, es la carúncula mayor, ahí se aplanta. Entonces, cuando llega ahí, el esfínter de Oddi se cierra con fuerza para evitar más lesiones. Y eso hace de que atrape a la piedrita en esta zona, ¿ya? Y cuando atrapa la piedrita en esta zona, si tiene esta configuración, no va a haber problemas, porque ustedes ven que por acá viene el conducto y por acá viene el otro. Jamás se juntan. Entonces yo saco la piedrita y no va a haber problemas, porque el jugo pancreático va a salir por un lado y por el otro lado va a salir la bilis. Pero doctora, ¿qué pasa si es así? Ah, no, si es así tenemos un problema, porque acá se tapa, ¿no es cierto? Y se va a juntar la bilis con el jugo pancreático. El jugo pancreático se va a activar y va a retornar al páncreas. Y al retornar al páncreas se produce una pancreatitis aguda. Y si nuestro paciente, como piensa la gente, ¿no es cierto? Cuando tiene dolor de estómago, tiene que tomar su matecito, toma su matecito, cada vez que toma agua o lo que fuere, va a volver a producir que se produzca la bilis, que se produzca el jugo pancreático y vuelva a retornar. Conclusión, el páncreas se sigue cocinando, sobrecocinando y sobrecocinando hasta que entre en NPO nuestro paciente. ¿Qué pasa si tiene esta configuración? Peor todavía, porque si se juntan antes, si la piedrita queda acá, vamos a tener un mayor riesgo de hacer una pancreatitis necrohemorrágica, porque desde el comienzo la bilis se va a seguir activando con el jugo pancreático y va a seguir cocinando nuestro pobre páncreas. Conclusión, doctores, hay que tener mucho cuidado cuando hay un dolor abdominal, porque uno nunca sabe qué tiene por dentro nuestro paciente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es hacer una buena historia clínica y determinar más o menos desde cuándo empezó el dolor, cómo empezó el dolor y quién lo gatilló. Ya que tienen el páncreas, que acá solamente hay una pancreatitis aguda moderada, pero hay otros en los que está completamente negro, que es una necrohemorrágica. Pero doctora, ¿por qué una necrohemorrágica? Porque se acuerdan que por acá pasa la arteria esplénica, por acá pasa la vena esplénica, por acá la mesentérica superior, entonces es un problema, porque el jugo pancreático digiere proteínas. ¿Y qué es la pared de una arteria? No son proteínas, entonces al final termina digiriéndose el mismo páncreas, ¿no? Y acuérdense que el páncreas es un órgano retroperitoneal que tiene unión casi con todas las vísceras, entonces produce muchos estados. Muy bien, ahora, ¿se acuerdan que les decía del ligamento vascular de Treis? Ahí lo tienen. También le dicen ligamento suspensorio o ligamento duodenal. Resulta que este ligamento es parte del pilar derecho del diafragma. Pilar derecho del diafragma, pregunta de examen teórico. ¿De acuerdo? Y pregunta de examen MIR. No es pilar izquierdo, pilar derecho del diafragma. Este cruza, tiene una inervación parasimpática y cuando se va a producir el vaciamiento gástrico se relaja, permitiendo de que este ángulo se amplíe y que pase el bolo alimenticio. Pero cuando hay sangre de por medio o cuando hay alguna sustancia irritante,
esto se cierra y lo que se contrae, y lo que pasa es de que todo el bolo alimenticio retorna, produciendo un vómito de sangre o de lo que irritantemente sea, ¿no? O sea, el gatillo de la náusea en ese lugar. Muy bien, entonces, esto ya no vemos mucho, porque ya tenemos la ecografía, tomografía y demás, pero en nuestra época nosotros hacíamos lo que se llamaba una radiografía varitada. Lo que me interesa de esto es que ustedes pueden ver aquí el estómago, aquí la parte del cuerpo, y por acá están viendo el píloro. Y el píloro está pasando el contraste al duodeno, casi dibujándolo en todas sus partes. Es la primera porción, segunda porción, tercera porción y la cuarta porción más o menos por acá, formando el ángulo que corresponde, y acá estaría la cabeza de páncreas. Eso nos permitía ver de manera indirecta algún cáncer, tumoración, etcétera, ¿no? Es interesante ver esos estudios, pero tenía que tomarse placas casi todo el día, porque acuérdense que el tránsito intestinal más o menos puede durar de 6 a 8 horas a veces. Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Chicos, ¿todo claro? ¿O ya se durmieron? Todo claro, entonces. Ya. Acá lo que estamos viendo es el colon. El colon y todas sus porciones, y vemos que el colon transverso aquí tiene el famoso mesenterio. Perdón, el epiplon. El epiplon mayor cubre a las vísceras intestinales, el intestino delgado, que está colgando del mesenterio, ¿no es cierto? El colon ascendente está pegado a la pared posterior junto con el colon descendente. Y esta zona que ustedes ven aquí, ¿de acuerdo? Es la zona que nosotros le llamamos el área vascular de Treis. Ahora, ¿se acuerdan lo que les dije acerca de la circulación terminal del intestino? La circulación terminal del intestino tiene que ver con las famosas arterias rectas que forman parte o que ya es la parte terminal de las arcadas de tercer orden, segundo orden o de primer orden, dependiendo del nivel de intestino, ¿no? Entonces, en el yeyuno ilion tiene características. La primera característica es el engrosamiento, que se diferencia del ilion, pero lo que más nos interesa es entender que el yeyuno tiene mayor irrigación que el ilion, porque el yeyuno se encarga del 80% de la reabsorción, mientras que el ilion tiene una menos tasa de reabsorción. En el ilion vamos a tener que las arcadas de tercer orden son las que van a tener las arterias rectas, pregunta de examen. Mientras que en el yeyuno y en el duodeno vamos a tener las arcadas, que las arcadas de segundo y primer orden son las que van a tener a las arterias rectas, que van a tener la irrigación final del intestino. Muy bien, ahora sí, vamos por partes. La arteria mesentérica superior es rama directa de la aorta, formando entre la aorta y la arteria un espacio por donde pasa el duodeno, ¿ya? Para ser más específicos, entre tercera y cuarta porción de duodeno, y se llama la pinza arterial. Luego de la pinza arterial, nuestra mesentérica superior se mete al mesenterio. En el mesenterio se divide en ramas. Tenemos la iliocólica. La iliocólica da ramas. Primera de todas, la apendicular. La apendicular pasa por el pars vascular del apéndice, que es el primero que se liga cuando se va a hacer una apendicectomía, y esta está en posición normal. Cuando está en posición anormal, como un retrocecal, entonces lo que hay que hacer es buscar detrás del ciego, y no tiene meso, pero sí tiene arteria apendicular. Luego, tenemos la cecal anterior y la cecal posterior. Las dos cecales van a estar alrededor del ciego, muy cerca de las válvulas iliocecales. Por eso cuando hay alguna perforación a nivel de la válvula iliocecal y comienza a haber sangrado, entonces nos imaginamos que esas son las que pueden sangrar. Luego tenemos la rama ilial, termina en la última porción del ilio, que no tiene arcada alguna, pero sí se encarga de irrigar la última porción del ilio, ¿ya? Unos 20 centímetros más o menos.
Luego de eso vamos a encontrar a la cólica derecha, que tiene una rama ascendente y una rama descendente. La cólica media, que tiene una rama derecha y una rama izquierda. Entonces acá empezamos a formar nuestro cuadrilátero. Para el otro lado, vamos a tener la rama izquierda de la cólica media y las dos en el mesocolon transverso. Entonces, mesocolon transverso es igual a decir cólica media. ¿De acuerdo? Importante también. Ahora, entre todas ellas, en las zonas en las que no vaya a haber una arteria propiamente dicha, se va a llamar la arteria marginal del colon, porque va a estar en todo el margen. ¿Listo? Luego, vamos a tener las arterias yeyunales y las arterias ciliales. Las yeyunales van a irrigar yeyuno y las ciliales ilio. ¿Ya? Y a partir de ahí agarramos a la mesentérica inferior. La mesentérica inferior va a dar a la cólica izquierda. Va a tener una rama ascendente y una descendente. La rama ascendente se junta con la rama izquierda de la cólica media. ¿Ya? Esta es una anastomosis importante, porque cuando hay un dolicocolon o hay un megacolon, lo que hacen es hacer una hemicolectomía. Quiere decir que vamos a sacar el colon desde la rama más próxima. Entonces, ¿dónde es la rama más próxima? Esta. Se saca todo el colon descendente con el sigmoideo, ¿no? Dependiendo del área necrótica. Entonces, tenemos que buscar para hacer el corte, acordarnos de la anatomía y acordarnos de que tiene que haber un margen de aproximadamente 5 centímetros. Porque si no, vamos a llegar a tener una dehiscencia de sutura y eso es terriblemente malo para el paciente. Luego, la mesentérica inferior también va a dar a la rectal superior y a veces a la rectal media. Eso dicen sus libros, ¿de acuerdo? Pero cuando hagan pelvis se van a dar cuenta de que la rectal media también puede venir de la ilíaca interna. Muy bien, ¿qué vemos acá? Qué bonito, ¿no es cierto? Estamos viendo la mesentérica superior, arteria y vena, bien disecadita en el mesenterio, y acá estamos viendo sus ramas. Las primeritas que salen son las arcadas de primer orden, las segundas arcadas de segundo orden y así sucesivamente hasta tercer orden. Bien bonito. ¿Listo? Muy bien, entonces, repasemos. Acá vemos un montón de arterias, ¿no es cierto? Pero acá estamos viendo que forman como un arco. Ese arco se va a llamar el arco de Riolano. El arco de Riolano es importantísimo para hacer las disecciones que corresponden en sala de operaciones. Como les he dicho que tiene que haber un margen de 5 centímetros, entonces nosotros vemos el área necrótica, que suele verse moradita, y luego se hace el corte según el lugar donde estemos viendo. ¿Dónde es más complejo el asunto? Es más complejo hacerlo por la cantidad de arterias en el ilion y en el yeyuno. ¿Dónde es menos complejo? Entre más superior, menos complejo, ¿ya? Ahora, ¿qué más vamos a ver acá? Vamos a identificar las arcadas. Esta que viene de la arteria a la arteria directamente es la arcada de primer orden. Pues acá vemos una arcada de primer orden, acá otra. Pero acá esta arcada de primer orden con esta están dando otra más. Esa es la arcada de segundo orden. Y acá estas dos arcadas de segundo orden están una de tercera. Entonces, primero, segundo y tercer orden suelen haber a nivel de yeyuno y ilio. De segundo suelen haber en yeyuno, primero y segundo. Y de primer orden suelen haber en la primera porción de yeyuno junto con la tercera y cuarta porción de duodeno. Y acá importantísimo, vemos un huequito que está entre la mesentérica superior y la cólica media. Este huequito que pertenece al mesocolon transverso es el área vascular de Treis. Listo. Ahora, ustedes ven aquí y vemos por acá la mesentérica superior en una arteriografía, ¿sí? Acá también la vemos en una arteriografía. Pero acá vemos que la mesentérica superior tiene un tope, ¿sí? ¿Se nota? Un tope, ¿ya? Como una muesquita. Entonces resulta que nuestro paciente tiene una obstrucción no completa de la arteria mesentérica superior.
solamente por esa pequeña mosquita, ¿no es cierto?, que no es una oclusión completa, nuestro paciente está condenado a morir en el transcurso de 12 a 24 horas, si es que no se hace una angioplastía. La angioplastía normalmente se hace por medio de un stent que se hace ingresando por la arteria, porque no existe otra forma, por la arteria aorta, y es altamente peligroso tratando de ingresar a la misma mesentérica y a la zona de la oclusión, ¿no? Igualito como tendría que hacerse a nivel de cerebro. Ahora, ¿ese procedimiento es altamente riesgoso? Sí, sí lo es, de acuerdo, pero con todo y todo puede salvar vidas. En la anatomía de colon, nos acordamos que hay colon ascendente, descendente, transverso y descendente. Tenemos las famosas tenias, la tenia anterior y la tenia posterior, ¿sí? Y ellas determinan las austras. Las austras, ¿qué son? Son zonas donde hay mayor cantidad de absorción de líquido. Aquí lo vemos mucho mejor, el arco de Riolano, que es todo lo que da la vuelta, ¿de acuerdo? Junto con la arteria marginal. El arco de Riolano es la arteria marginal que da la vueltita como un marco, junto con las arterias que ya conocemos. Mientras que el área vascular de Treis es una zona en el mesocolon transverso, donde uno puede ingresar tanto a la parte que corresponde a páncreas como a la parte que corresponde a intestino, área vascular. Y ahí ya tenemos el área vascular de Treis, que es usada por los cirujanos para poder ingresar a todas estas zonas, ¿no? Bien bonito. Muy bien, entonces, ahora les voy a dar una aproximación a lo que es inervación simpática inervación simpática a nivel del intestino, ¿ya? Yo no sé si alguna vez verán esto, pero es muy útil para lo que corresponde a, a farmacología y a fisiología. En la parte de los plexos, tenemos los plexos parasimpáticos, simpáticos y mixtos, ¿no? Normalmente los plexos tienen tienen los tres tipos de fibras, aferentes, simpáticas y parasimpáticas, ¿ya? Lo aferente tiene que ver con el dolor referido, con el dolor que no es somático, ¿ya? El dolor visceral. Es eso lo que dice, me duele todo el estómago, pero en realidad se lesiona una partecita del intestino, ¿no? Donde no puedo especificar qué parte específica es la que está lesionada, ese es el dolor visceral. Entonces, hablemos de la parte simpática. Primero, toda la parte simpática viene del plexo periaórtico, ¿listo? Y todo el plexo periódico viene de los esplácnicos torácicos. Los esplácnicos torácicos, como ustedes ya saben, son ramas de rama y comunicante blancas que están adelante, ¿de acuerdo? Y terminan en el plexo solar o en el ganglio solar. Entonces, el ganglio solar eminentemente es simpático, ¿de acuerdo? Pero recibe de los vagos su componente parasimpático. ¿Y dónde pasan los vagos? Los vagos vienen por el estómago, ¿de acuerdo? Uno anterior y uno posterior, porque bajaban alrededor del esófago. Para los dos costaditos, este plexo se divide donde hay una arteria gigante. Entonces, tenemos un plexo mesentérico inferior, porque va con la mesentérica inferior, un plexo mesentérico superior y un plexo periaórtico. El periaórtico se encarga de ir hasta abajo, ¿de acuerdo? Y después se jala por medio de la arteria testicular hacia el testículo. Por eso los chicos cuando sufren un traumatismo testicular les duele hasta la boca del estómago, producto de la conexión que tiene el plexo solar con el tronco del plexo periaórtico con el ganglio solar. Pero por debajo, también los esplácnicos lumbares dan origen a la parte simpática. ¿Y quién es el punto crítico? El ángulo derecho del colon, el ángulo izquierdo del colon. Entonces, por acá, la inervación simpática viene por aquí de los ganglios de la cadena simpática y va directamente a los plexos de Auerbach y Meissner, ¿no? Que son los que gobiernan el movimiento intestinal. Cuando nosotros éramos bebés, los simpáticos o el plexo simpático se empezó a jalar. Y al jalarse
se arrastró, se arrastró al órgano que correspondía mesenquimalmente de su origen en el endodermo. Eso significa de que del endodermo que corresponde a T6 y a T9 nació todo lo que es la inervación segmentaria, dolorosa y simpática de hígado. T6 y T9 también estómago. Por eso cuando duele T6 y T9 pensamos en hígado o en estómago. Ya cuando vemos T8, T9 pensamos en riñón, en vaso. Cuando está en L1, T10 pensamos en riñón. ¿Listo? Por eso cuando vemos T10 y así el resto, ¿no? Pero ¿qué significa que te duele T10? Significa que corresponde al dermatoma de esa zona en la piel, ¿ya? Por eso, cuando hagan medicina interna, se van a dar cuenta que hay dolor que corresponde directamente a una víscera, pero no necesariamente la víscera tiene que estar por ahí. La inervación parasimpática viene de los vagos, derecho e izquierdo, que vienen por el esófago. Pasan por el estómago y se dividen en diferentes ramas. Ramas para el hígado, ramas para el plexo celíaco y ramas para el estómago. Entonces, ustedes se dan cuenta, el estómago es muy importante desde el punto de vista parasimpático, porque la digestión parasimpática tiene que ver con todo lo que es la primera parte de la digestión, mientras que la digestión simpática tiene que ver con la segunda parte de la digestión. Luego, el plexo celíaco, que ya tenía sus fibras simpáticas, pasan al plexo mesentérico superior y de ahí se juntan con los plexos parasimpáticos altos. Importante. Y ahí lo tenemos más o menos, por arriba el parasimpático con el vago, y por debajo el simpático en amarillito con el plexo periaórtico. Muy bien. Y el dolor referido, ¿ya? ¿Alguna vez alguien le ha dado un cólico vesicular? Duele en el hígado, pero duele todo la zona del hipocondrio derecho. ¿Pero por qué, doctora, duele todo si la vesícula es tan chiquitita y está por acá? Porque el dolor vesicular se irradia a todo lo que es T6 y T9, entonces es un dolor en cinturón, ¿ya? Luego una gastritis, ¿duele solo en epigástrico? No, a veces también duele a nivel de hígado, ¿pero por qué? Por su unión común, ¿ya? Y lo más chistoso del asunto es como del riñón, porque cuando hay cólico renal, primero duele en la región lumbar y luego, en la medida que va bajando la piedrita por el uréter, vamos empezando a sentir el dolor de bajada. Primero en flancos, luego a nivel de fosa ilíaca y al final termina en el borde lateral del testículo o en el labio mayor, ¿no? Entonces se va dibujando el dolor con el dolor referido en la medida que nosotros fisiopatológicamente vemos algo dentro del organismo. Ahí vemos el hígado, listo, y solamente con eso termino. Es recordarles cómo se forma la porta, ¿ya? La porta se forma de la esplénica con la mesentérica superior o de la esplénica con la mesentérica inferior, todas juntas. Pero la porta va a estar muy en contacto con el retroperitoneo, con el duodeno, cabeza de páncreas, etc. Entonces, cuando hay una hipertensión portal y esta vena porta se dilata porque el hígado no funciona, suele también en su camino colapsar el duodeno. Entonces, nuestro paciente con cirrosis hepática, hipertensión portal, además de todos los problemas que tiene, también puede tener una digestión muy lenta, ¿ya? Por esa razón anatómica. Luego, con eso también recordamos de que donde hay una arteria hay una vena. Entonces, la arteria se encarga de irrigar y que llegue la sangre, mientras que las venas se encargan de recoger todos los nutrientes de lo que comemos para llevarlo a la porta y luego que llegue al hígado, ¿no? Entonces es importante. Cuando yo me imagino la mesentérica superior, si me imagino la vena, me imagino la sangre con nutrientes subiendo al hígado. Y si me imagino la arteria, me imagino irrigando todo el intestino. Y por acá las anastomosis portocavas, que ustedes ya lo han visto, ¿no? Con la citis y la famosa circulación colateral, que también ya la han visto. Muy bien.
Eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Espérame. Ya, Ángel, dime. Doctora, tengo un par de preguntas. Bueno, Dime. la primera era sobre el ligamento de Treitz. Entonces, ¿este ligamento une el ángulo duodenojejunal con el pilar izquierdo o el pilar derecho del diafragma? No. El ligamento duodeno-yeyunal, perdón, el ángulo duodeno-yeyunal está entre el duodeno y el yeyuno, clarísimo. Mientras que el ligamento vascular de Treitz nace del pilar derecho del diafragma, ¿de acuerdo? Y a Ya. partir de ahí llega y forma el ángulo duodeno-yeyunal. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, Ya. Otra pregunta, hijo. ya. Bueno, justamente la otra pregunta era sobre la vena porta. Es que, digamos, si a mí me preguntaran en un examen, yo debería poner, por ejemplo, mesentérica superior más esplénica o tronco espleno mesentérico más mesentérica superior. Ya. Primero, pregunta en el examen teórico, práctico. Teórico. Teórico. Entonces yo diría lo que han dicho en tu clase teórica. En el Esplénica libro, sí, en y... el libro dice claramente, porque hay algunos libros que son muy básicos, ¿no? Como para que ustedes lo vean de manera más teórica. Es la mesentérica superior con la esplénica, ¿de acuerdo? Pero cuando ustedes vayan a hacer cirugía y en algún momento de repente, porque yo sueño en grande para ustedes, ¿no es cierto? Hagan, no sé, transplantología o hagan cirugía abdominal de alta complejidad o sean cirujanos oncólogos los que quieran serlo, que en realidad es muy bonito también, se van a tener que acordar que hay 3 configuraciones diferentes de la arteria mesentérica. Entonces, para tu vida, para tu futuro médico, tienes que acordarte de que hay 3 configuraciones, porque es lo que vas a encontrar en el paciente. Pero para tu examen tienes que acordarte que es la unión de la mesentérica superior con la esplénica. Otra pregunta. Solo eso, doctora. Muchas gracias. No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Ah, muy bien. Entonces creo que han entendido. Ya, chicos. Entonces, como no los voy a cansar mucho, necesito que pongan su nombre a nivel en el chat para poder tomar la lista que corresponde. Ustedes no van a ser cirujanos o deciden ser internistas o gastroenterólogos. Como se dan cuenta, este segmento es muy integral. Ve casi el 70% de todo lo que van a ver en cirugía abdominal y aproximadamente yo diría un 40-50% de lo que van a ver en medicina interna. Entonces, importantísimo, acuérdense, ¿ya? Y acuérdense por qué se produce una hemorragia digestiva, por qué hay hematemesis, por qué hay melena, etc. Muy bien, muchachos. No tengo muchos en el chat. Creo que me faltan unos 20 más o menos. Entonces, las diapositivas las tienen en el aula virtual. Ya las cargué. Listo. Y cualquier pregunta en la clase práctica que tenemos el día miércoles. Pásenla bonito, síganla pasando muy bien, estudien, que es muy importante. De acuerdo, y voy a tratar de grabarles la clase, porque no sé por qué no se ha grabado ahora. Hasta luego, los veo en clases. Hasta luego, doctora. Gracias.